Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Volvemos después de unas vacaciones bastante largas y yo no sé si descansadas, yo todavía no descansé. Pero volvemos con todo, volvemos para aproximarnos ya al octavo año y con invitados todos de lujo. Y hoy tenemos una invitada, hoy la tenemos a la doctora Mariana de Virgilis, que es neurooftalmóloga, una profesión que hasta que no la conocí como paciente, no, no tenía idea que existía. Hola, Ale, ¿vos sabías Hola, la existencia? hola Nano, ¿cómo estás? Bueno, Bien, qué alegría este reencuentro, volver. Yo me fui de sí, vacaciones, sí, un par de semanas a la costa y ya estoy hace una semanita trabajando y ya me quiero ir otra vez. claro. Pero bueno, pero muy contenta de hacer el programa nuevamente, con ganas, un nuevo año. Así es que la alegría hoy de tener una invitada, como siempre, invitados de lujo. Así que no nos vamos a demorar, ya la presentaste, quiero darle la bienvenida y saludar a la doctora. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Mario, hola Ale, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos Gracias a vos. por haber aceptado un sábado a la tarde y charlar con nosotros. Y como solemos hacer acá en FEN, empecemos por el principio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo Oh, no, empecé? perdón, me retracto. ¿Qué es la neurooftalmología? Empecemos. Bien. Confieso que hasta que no fui oftalmóloga no conocía la neurooftalmología, así que está muy bien, Mario, tu pregunta. La realidad es que yo cuando decidí hacer medicina, en el último año estaba como bastante, me gustaban tres. Me gustaba neurología, me gustaba cardiología y me gustaba oftalmo. Oftalmo me gustaba mucho porque me gustaba toda la tecnología como al alcance de la mano, y de neurología no me gustaba porque sentía como que no tenía como quizás tantas herramientas. Entonces, bueno, terminé decidiendo oftalmología después de análisis y de charlar mucho. Mi último año me sirvió un montón. Yo estaba en terapia y porque, bueno, mi mamá es psicóloga, nos vamos muy allá a lo lejos. Mi mamá es Pobre, psicóloga y todas las psicólogas nos mandan al psicólogo. pobre mujer. Es Vos, así, tal pobre. cual. Como Este, psicólogo te digo pobre, tenés que sufrirlos como padres. buah, buah, tengo mamá psicóloga, padre abogado, así que Oh, imagínense mi combo, oh, Bueno, qué hermoso. combo. eh, explosivo. Entonces, bueno, ella a los 18 años, cuando yo quise hacer medicina, ella me dijo, no, Marianita, vos todo el colegio abanderada y nosotros ni sabíamos, entonces te vamos a mandar al psicólogo porque hay que mandar al psicólogo a los chicos que les va muy bien. Así empezó mi mamá. oh, Claro, opa, como diciendo, demasiada exigencia tenía. Igual le agradezco, porque para la realidad está muy bien. sí, Eh, señor. y bueno, entonces empecé como todo un camino interno, interior, y el Ujú, último año decidí y hablé con todas mujeres médicas, porque yo quería saber qué pasaba con cada una de ellas. Y me claro. pareció alucinante, yo creo que se lo tengo que decir a todos los chicos de medicina y las chicas, los chicos que preguntan por un lado, las chicas por el otro, y la verdad es que mi médica, que al día de hoy la adoro, mi oftalmóloga, fue como la que me transmitió todo lo que yo realmente estaba esperando en ese momento. Empecé la residencia y no se sabía mucho de la neurooftalmología. Ajá. Imagínense que es el año 99, estamos lejos. No se sabía mucho de eso y entonces ya casi en mi último año de la residencia, cuando empiezo a entrar un poco en una de las materias que teníamos, que era neurooftalmología, dije, esto es lo que a mí me encanta. A mí me gustaba neurología, pero me parecía que no tenía tantas cosas para hacer, puedo hacer neurooftalmo. Entonces ahí emprendí un viaje
porque acá no había mucho, había solamente 2 referentes que al día de hoy son mis amigos y está buenísimo, que es la doctora Aida Martínez y el doctor Roberto Ebner, y entonces dije, bueno, antes de empezar con ellos, porque ellos 2 más o menos eran los que estaban, me fui a Estados Unidos, a Filadelfia, a hacer lo que nosotros llamamos observership, como una pasantía. Entonces me fui a un hospital que se llama Wills Eye Hospital, que es como nuestro paradigma, estudiamos de sus libros y demás, y cuando me fui allá me encantó, y volví. Cuando volví, ya entonces me fui al hospital de clínicas donde estaba Aida Martínez, que podía ser el fellow, era todo muy nuevo, era como la primera fellow, todo muy nuevo. Y nada, y me encantó, y después justo se dio la opción de que el que era mi hospital, concursar, yo era bastante chica, concursar una jefatura de neurooftalmología, que antes como que nada, estaba, pero bueno, se hacía, como era junto con otra subespecialidad, se hacía más la otra subespecialidad. Y entonces arrancamos desde ahí, de cero, y nada, para mí es apasionante, apasionante. Y Ana, te pregunto entonces cuál es el vínculo entre la neurología y la oftalmología. Muy bien. Mira, hay un montón de patologías del ojo, y bueno, y también de cerebrales, que repercuten en la visión. O sea, para que nosotros nos demos una idea, el ojo, que es un sentido, pensemos que de los 5 es uno solo, pero este sentido solo tiene 4 nervios que lo comandan, y nosotros tenemos 12 nervios que nos comandan el cuerpo, son 12 pares de nervios. De esos 12 pares hay 4 que van al ojo, o sea, la importancia. Y por ejemplo, pacientes que tienen dolores de cabeza y capaz que no le encuentran la explicación, y entonces ahí lo mandan al neurooftalmólogo, y capaz que el neurooftalmólogo, haciéndole unos estudios, por ejemplo, son estudios bastante sencillos, uno se llama campo visual, que ves una lucecita y pulsas un botón, o le mirás el fondo de ojo y te fijas si el nervio está lleno como de agüita, entonces capaz que vos le diagnosticás lo que otro profesional no pudo diagnosticarle. O por ejemplo, los pacientes dejaron de ver y el oftalmólogo no le ve nada, y el neurólogo le hace resonancias y no le ve nada. Bueno, ahí es donde entra el neurooftalmólogo, que tiene algunas otras herramientas, que no es solo mirar el ojo, le miramos cómo reaccionan las pupilas, le miramos cómo ven los colores, le miramos ese campo visual que yo te comentaba, y capaz que nosotros terminamos diagnosticando una lesión que no se podía reconocer porque uno no apuntaba exacto en la máquina donde uno lo necesitaba. Por ejemplo, un paciente dice que no ve de acá, y capaz que no es que no ve solo de acá, no ve de acá y de acá. Y el problema está en el cerebro del otro lado. Y entonces uno especifica dónde quiere buscar la lesión. Claro. Y la verdad es que antes, muchas veces, sí. Sí, es donde, entonces muchas veces lo que sucede es que el lugar donde se recibe la información es donde está el problema y no en el ojo. Totalmente, totalmente. Muchas veces un paciente no ve y no es algo del ojo, sino es algo de toda la conexión, porque pensemos que uno no ve con el ojo, uno en realidad está viendo con el ojo y con el cerebro, porque tiene que llevar la información al cerebro para que uno realmente vea. Entonces, bueno, ahí es donde estamos los neurooftalmólogos, que la realidad es que Argentina tiene suerte porque somos varios, bueno, tampoco somos un montón, pero somos varios, pero por ejemplo hay países limítrofes que no tienen, y nosotros vemos pacientes de todos lados, realmente de todos lados, porque es como una subespecialidad muy chiquita. En el país que más hay, yo creo que es Estados Unidos, porque nosotros tenemos como una sociedad como a nivel mundial que agrupa y que vamos sabiendo dónde están los neurooftalmólogos, pero la verdad es que lo que es América Latina tenemos un gran grupo de neurooftalmólogos. De hecho, ahora nos vamos a ver todos en un congreso en marzo. Qué bueno. Perdón. Sí, Mariana, y entonces frente a un planteo inicial de un paciente, lo primero es desde la oftalmología hacer estudios. ¿Cómo es eso? Digamos, claro, en realidad el paciente nunca llega, me desperté, hoy voy al neurooftalmólogo. No, salvo que te conozcan. En realidad los que te derivan el paciente son los oftalmólogos, los neurólogos, los neurocirujanos, los endocrinólogos, los cardiólogos, o sea, todos ellos, los diabetólogos, todos ellos que encuentran que su paciente no está viendo, y no es corregirlo con un anteojo o mirarlo y que tenga una catarata, bueno, listo, tenemos que investigar mucho más,
vayamos al neurooftalmólogo. Incluso los oncólogos, muchas veces hay pacientes con tratamiento oncológico y capaz que o la medicación puede dañar un poco, y si no es la medicación tenemos que ir a buscar algunas cuestiones paraneoplásicas y demás. La retina y el ojo y el nervio son como muy sensibles a todo eso. Y yo siempre digo, por ejemplo, los diabetólogos se manejan un montón no solo con los neurooftalmólogos, sino con los oftalmólogos en general y los cardiólogos, porque el ojo es el único lugar del cuerpo donde vos podés ver las arterias y las venas en vivo. Vos las ves hasta, a veces con algunas máquinas ves hasta cómo pasan los glóbulos rojos por las arterias. O sea, es un reflejo de lo que te pasa en otras partes del cuerpo, sin tener que hacer una cirugía. Entonces vos, en base a eso, podés pronosticar un montón de cosas. Para mí el fondo de ojo es como algo maravilloso. ¿Qué se ve en el fondo de ojo? Perdón. Esto es el fondo de ojo, ¿qué? Pero por encima nomás, porque alguna vez alguien se habrá hecho el fondo de ojo, yo ni recuerdo si lo han hecho. Sí, que dilatan las pupilas, no sé, bueno. Sí, a veces dilatamos y a veces no. O sea, hay dos tipos de fondo de ojo. La primera vez que ustedes vienen, en general no los dilatamos porque si no es como que vienen al oftalmólogo y se tienen que ir con el auto y no pueden ni manejar, salvo que vengan por algo preciso que les tengamos que dilatar. Pero nosotros, por ejemplo, en cada consulta en general les vemos el fondo de ojo, porque cuando los ponemos en la máquina con una lupita no necesitamos dilatarlo. Cuando nosotros hacemos el fondo de ojo dilatado, que ponemos esas gotas que no se ve de cerca como por 4 horas, eso es cuando necesitamos ver lo que nosotros decimos la periferia, que en general nos gusta verla una vez cada 2 años en las personas normales o cada año, o por ejemplo en diabéticos tenemos como todo nuestro programita de cada cuánto lo vemos dilatado. Sin dilatar en casi todas las consultas lo vemos. Somos así, siempre miramos la visión, tomamos la presión y lo vemos, es algo más. Es como un neumonólogo que te escuche los pulmones. Y lo que nosotros vemos adentro de ese fondo de ojo, que lo podemos hacer diferente, lo podemos hacer con la lámpara y miramos con una lupa, podemos hacer con un aparatito que lo mira directamente así, que ahora tanto no se usa porque es muy cerca, después de la pandemia usamos más el otro aparato, y lo que uno ve adentro del ojo es el nervio, que es donde se juntan como todas las fibritas que van hasta el cerebro. La parte de la visión está atrás de todo el cerebro, por eso yo siempre me toco acá. Tiene que ir desde el ojo hasta atrás, todo eso tiene que atravesar, y por eso es tan importante, porque por ejemplo hay ACV, que se llama una ACV occipital, que lo único que tiene el paciente es una alteración visual. Entonces el neurólogo capaz que ni lo diagnostique, lo diagnosticamos nosotros. Eso era lo que yo te trataba de contar un poco de la neurooftalmología. Además del nervio, que es súper importante, lo primero que nosotros miramos en general es el nervio. Los de retina, que además que primero miran la mácula. Pero yo miro el nervio y de ahí nos vamos a la mácula, que es la zona de mayor visión. A veces eso encandila un poco y por eso para mí también es más práctico primero mirar el nervio y después le miramos la zona de mayor visión. Todo eso se puede hacer sin dilatar. Y también vemos las arterias principales y las venas principales. Entonces, son esas arterias que tiene el ojo vemos y vemos las venas. ¿Qué pasa? Si yo veo una arteria, se va poniendo como más brillante, nosotros lo llamamos hilo de plata o hilo de cobre, o vamos viendo que, porque la arteria y la vena en el lugar donde se cruzan comparten como una telita. Si nosotros vemos que se va aplastando, entonces ahí le avisamos al cardiólogo que está teniendo signos indirectos de lo que es la presión arterial alta. Claro. Dios mío, la cantidad de cosas que definen o que determinan, que se pueden ver, mirá, que se pueden ver. Es muy interesante. Tal cual. Mariana, estamos con la doctora Mariana de Virgilis, que es neurooftalmóloga. Tenemos que ir a un corte. Vamos con un mito de la profesión, o por lo menos lo que uno cree que es un mito de la profesión. No la contestes ahora. ¿Da prestigio ser neurooftalmóloga? ¿Mirás a los oftalmólogos desde arriba? No la contestes ahora. Vamos entonces al tema Mark Knopfler del programa, como no podía ser de otra forma, All That Matters. Vamos, Eli, cuando quieras. My darling girl, you're all that matters in this wicked world. All that matters, all that matters.
My darling boy, my darling boy, all of my sunshine and all of my joy. You're all that matters, all that matters. Well, I can't stop the pain when it calls out a man, and I can't stop the rain when it falls. My darling, who can? My darling girl, my darling girl, you're all that matters in this wicked world. All that matters, all that matters. Well, I can't stop the pain when it calls, I'm a man. And I can't stop the rain when it falls. My darling, who can? My darling girl, my darling girl, you're all that matters in this wicked world. All that matters, all that matters. My darling friend, my darling friend, all we've got going is love in the end. It's all that matters, all that matters, all that matters, all that matters. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con la doctora Mariana de Virgilis, ella es neurooftalmóloga y quedó una pregunta gancho, ¿no, Nano? Sí, la pregunta gancho tenía que ver con un mito donde parecería como que, visto desde afuera, las y los neurooftalmólogos da prestigio ser neurooftalmóloga en tu caso. Que un neurooftalmólogo mira a los oftalmologitos desde arriba. ¿Es así? No, es un mito. Es un mito, bien. Es Bien. un mito, es un mito. La verdad es que la oftalmología, yo siempre decía, ¿cómo puede ser que un órgano tan chiquito esté tan dividido? Les juro que decía eso. Yo decía, ¿cómo puede ser? Porque está los que se dedican a la córnea, los que se dedican al sequedad ocular, los que se dedican a la retina, los que se dedican al glaucoma, los que se dedican a la neurooftalmología. Y después cuando uno está en todo esto y se da cuenta que hay tanta información nueva y hay que estar actualizándote tanto, realmente es maravilloso, porque si no, creo que está muy bueno el general, que bueno, tiene un pantallazo, pero después Claro. sí o sí necesita como de las subespecialidades. Entonces, ahora como que todas las subespecialidades entre nosotros sabemos que está todo bien, pero no, es un mito. Bien. Mariana, yo por lo que escuché, bueno, que te escuché, en muchos casos de neurólogos derivan al oftalmólogo también, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿puede ser que algún tema oftalmológico y que se inicia sin que sea la raíz un tema neurológico? Quiero decir, es oftalmológico porque hay algo X que detectas, pero ¿puede tener después alguna consecuencia o incidencia en lo neurológico? Sí, por supuesto. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico. Hay algunas neuritis ópticas, así lo llamamos. Nosotros todo lo que en medicina ponemos itis habla de inflamación. Entonces, Claro. las neuritis son las inflamaciones del nervio óptico.
Si bien la gran mayoría, por suerte, son idiopáticas cuando no sabemos de qué se trata y que no le encontramos causa, hay un 10 a 20% que la causa, cuando uno apenas la diagnostica, pide una resonancia magnética y ahí se ven lesiones desmielinizantes, así se llaman, y se diagnostica una esclerosis múltiple. Pero una vez que yo ya hago la resonancia y lo veo, ahí ya trabajo con mis colegas. O sea, yo soy como muy amiga de los neurólogos, así como ellos me mandan a mí, yo les mando a ellos, porque eso como que va más allá de lo que es la neurooftalmología. O sea, yo me formé como oftalmóloga y después hice neurooftalmología. Si bien hay algunos neurooftalmólogos que son formados desde la neurología, en nuestro país seguimos siendo más los que somos desde la oftalmología. Entonces como que se lo tenemos que mandar y estamos siempre trabajando en conjunto. Ellos siguen la otra parte que puede después, por ejemplo, ese paciente empezó con la neuritis y más adelante puede tener otros síntomas neurológicos como pueden ser hormigueos en las manos, en las piernas, algunos otros síntomas que son más específicos de la neurología o que capaz que no se habían diagnosticado porque no le dieron tanta importancia y a partir de este evento ya sí se le da importancia y trabajamos los dos juntos. Bien. Ese es un ejemplo así, claro. Claro. Vos, en el blog anterior, vos me dijiste que con algunos aparatos podés ver el nervio. ¿Cómo se ve un nervio? ¿Cómo es un nervio? Un nervio, ¿cómo es? El nervio cuando uno lo mira en el fondo de ojo se ve redondito, primero. Redondito y rosadito, como si fuera un botoncito rosado. Eso es lo que vemos. Es el corte transversal lo que estamos viendo. Exacto. Sí, sería como un corte así, frontal, porque yo tengo acá el nervio como si fuera una viromen horizontal y entonces yo solamente le veo el redondelito. Bien. Entonces, ese redondelito es rosado, tiene los bordes netos, así lo llamamos, le decimos que están todos los bordecitos perfectos, y de ese redondel, de ese nervio, salen para arriba y para abajo las arterias y las venas. Entonces uno lo reconoce muy bien en la retina. Y lo que también nosotros nos fijamos, y por eso les decía que es rosado, es nos fijamos mucho en el color. Porque si yo a ese nervio lo veo blanco, como una aspirina, por ejemplo, ponemos el ejemplo, de un lado está blanco y del otro está rosado, el que está blanco significa que ese nervio algo le pasó. Quizás no podemos saber qué exacto si el paciente no nos cuenta todo, pero sí sabemos que ese nervio algo le pasó y por eso el paciente no ve. O sea, es la secuela de algo que pasó. Mariana, ¿las personas van al oftalmólogo, recurren a tu consultorio siempre a partir de un problema o espontáneamente van para hacer algún control, empiezan a tener el control? Te preguntaría también en qué momento, si es que hay una edad fija donde empiezan a haber algunos problemas específicos con la visión, digamos, y la edad. ¿Qué relación hay en esto? Bien. No para cuando llegue a los 40, quiero saber. Bueno, esto es así. A lo que es el neurooftalmólogo, el paciente no es que vaya, sino que lo deriva, como les decía, a los otros profesionales, y capaz que nunca en tu vida necesitas un neurooftalmólogo y es fantástico. Eso por un lado. Ahora, al oftalmólogo sí vamos a necesitar todos, como vos decís, porque a partir de los 40, como dirían mis amigas, soplas las velitas y no ves más de cerca. Y es bastante cierto. A partir de los 40, fisiológicamente, o sea, lo normal de nuestro cuerpo es que las estructuras de adentro del ojo se ponen como un poco más duras y los músculos tampoco están funcionando tan bien, entonces no puede uno hacer ese foco tan importante que es para ver de cerca. Y entonces ahí aparece la presbicia. O sea, a partir de los 40 van a ir todos. Ahora las recomendaciones, por suerte, es desde muy chiquitos. O sea, un bebé en general, si estuvo en neonatología, se va con un fondo de ojo hecho. Y si no, nosotros tenemos como un trencito de todos los momentos donde una persona, donde un bebé tiene que hacerse el control. Apenas nace, a los 6 meses, al año, o sea, nosotros tenemos todo controlado. ¿Por qué? Porque en cada una de esas etapas uno puede detectar algo que pueda prevenir que no vea el paciente. O sea, no pasa como antes que uno decía, bueno, nada, le pasó algo de chico y no ve. Realmente ahora hay una pesquisa muy importante. Y eso lo hacen muy bien los colegios que los mandan a los chicos a que hagan su chequeo, los controles escolares que están muy bien. Pero bueno, en lo que es la gente más grande, a partir de los 40, casi todos,
Y si es un paciente diabético o hipertenso, apenas se sabe que es diabético o hipertenso, en general tenemos una primera consulta y después, dependiendo del paciente y cómo son las circunstancias, le daremos consultas según lo que necesite, o cada 6 meses, o cada año, o cada 2 años. Claro. Bien. Me quedé pensando en esta profesión tuya. ¿Qué habilidades tiene que tener? A diferencia de un oftalmólogo, un neurooftalmólogo, ¿qué habilidades tiene que tener? Primero, muchas ganas de estudiar, porque aparte es muy largo. Vos pensás que son los 6 o 7 años de medicina, porque con el ingreso son 7 años, ahora son 4 años de oftalmo, si haces una jefatura, la jefatura, y después haces neurooftalmo. O sea, eso es mucho tiempo. Te tiene que gustar mucho la parte clínica. En general, a los oftalmólogos nos gusta mucho operar, y eso a mí me pasó. De hecho, yo cada tanto intento, mínimo una vez por mes y demás, ir a operar con mis amigas. Tengo muchas amigas oftalmólogas, entonces como que compartimos algunos pacientes y operamos, porque como que tuve que hacer como una crisis de no tener que operar. Y el que sigue oftalmo en general le gusta operar mucho, entonces no es tan común que siga neurooftalmo, que es muy clínico. O sea, tenés que tener una habilidad de mucho estudio, mucha concentración, de estar todo el tiempo pendiente de qué cosas pueden ser y actualizándote todo el tiempo. Creo que esas son, no sé si habilidades, pero son condiciones que tiene que tener para poder hacer bien, ejercer bien la neurooftalmología. Mariana, hablando de esto de las operaciones, hoy no sé, uno escucha mucho el famoso láser, ¿no? Como si fuera... Sí. Ya, ¿qué herramienta, qué significa operar de esta manera y qué se puede operar, etcétera, ¿no? Digo. En realidad las cirugías, por ejemplo, las cirugías de cataratas, uno cree que se usa láser, pero en general lo que uno usa se llama facoemulsificación, es como un emulsificador, emulsifica lo que es el cristalino, lo come y uno lo saca. Pero no llega a ser un láser. Con láser hacemos otras cosas. Por ejemplo, con láser hacemos tratamientos para retinas de pacientes diabéticos, porque el láser lo que hace es como quemar un cachitito. Entonces uno trata de que esos vasitos, y que los pacientes diabéticos tienen el problema de que los vasitos como que no retienen la sangre y van yendo ese líquido, tratan de parar un poco todo eso. Y después ahí se usa láser para cirugías refractivas, que es la parte transparente de la córnea, miopía y demás, y también se usa láser para algunas limpiezas de la capsulita y para otros procedimientos, por ejemplo, de glaucoma. Pero la que todos creen que es láser, que es la de la catarata, en general no es que usemos láser, usamos esto que llamamos ultrasonido. Ah, bien. Bien, bueno, tenemos que ir a un corte. Estamos con la doctora Mariana de Virgilis, que es neurooftalmóloga, y nos viene contando un montón de cosas, nos está haciendo ver un mundo al que no nos asomábamos nunca. Tenemos otra pregunta gancho. No sé si es un mito, pero a mí me da como impresión, ¿no? ¿Qué pasa cuando se te escapan expresiones comunes tipo, vamos a ver a una persona que tiene los ojos tapados por algo o no está viendo? Te digo, a mí me pasa, a mí no me pasa, pero me pongo a pensar si le digo, che, vos estás loco a un paciente, ¿no? Cuando en realidad de locura tiene poco. Vamos entonces con el segundo tema, Hilda Lizarazu, Maslito Vitale y banda, Amapola. También viene el tema. Vamos, Eli, cuando quieras. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver y ver tus manos hasta el presente.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Bueno, volvemos a Famosos entre nosotros. Estamos con la doctora Mariana de Virgilis. Y había quedado una pregunta gancho. La pregunta gancho es, ¿se te escapan expresiones comunes tipo vamos a ver a alguien que no está viendo? Confieso que se me escapaban y trabajando con los residentes, que los residentes son los que empiezan en todo esto, se les escapa más de una vez. Y nos terminamos riendo con el paciente, porque el mismo paciente se empieza a reír y uno se ríe. Y algo que también se me escapaba mucho, hay una enfermedad neurooftalmológica que se llama arteritis de células gigantes, que es una enfermedad que está también, que a partir de que deja de ver, pero esto es en pacientes mayores de 65 años, dejan de ver de un momento al otro, se levantan, te dicen, ¡tuc! Perdí la visión así. Y justamente esta enfermedad trae hipersensibilidad del cuero cabelludo. Entonces, para no preguntarle así al paciente, usted tiene hipersensibilidad del cuero cabelludo, que capaz que nos va a decir no, pues no sabe qué le estamos preguntando, yo le decía, cuando se toca el pelo, ¿le molesta? Y me ha pasado más de una vez que no tenía pelo. Entonces, capaz que uno le va preguntando y está tipeando, porque viste que uno tiene que preguntar, pensar, tipear todo junto, y me quedo así, el paciente mismo, sí, doctora, cuando tenía pelo, eso me lo hacen mucho, pero lo de la visión también. Bien. Hay algunos casos, Mariana, puede ser que haya como una disminución, como que se vea más oscuro. Escuché alguna vez decir una sensación de más, como si el paisaje estuviera todo más oscuro, o esto es también otro mito, no sé cómo dónde No, hay ubicarlo. algunas patologías quizás que en la oscuridad ven mucho peor. Por ejemplo, los miopes, cuando llega la noche, suelen ver mucho peor. O hay enfermedades genéticas como una retinosis pigmentaria, se llama, que es como en la retina se llena como de un pigmento negro que también hace ver un poco peor de noche. Pero bueno, cuando se les apaga, como de los costados y demás, si es por un momento, si por ejemplo el paciente te dice, bueno, dejé de ver o vi más oscuro por un segundo, bueno, para eso, para nosotros es como si fuera una ACV. O sea, para que te veas, es súper importante lo que preguntaste, es como un stroke. Nosotros, si a mí me dicen, dejé de ver un segundo y volví a ver, lejos de decir, ay, qué bueno, ya está viendo de nuevo, tengo que chequear las carótidas para ver si no están tapadas y tengo que chequear una resonancia para ver si no pasó algo. Y ahora hay también disminuciones de visión que son, nosotros llamamos disminuciones transitorias, lo que te dije recién, le decimos amaurosis fugax. Amaurosis es dejar de ver y fugax es porque es por un segundito. Esas en pacientes grandes o no, las tomamos muy en serio en la guardia. Y las otras a veces dejan de ver por unos minutos, quizás. Los que dejan de ver por unos minutos no nos asusta tanto. Bueno, el paciente sí, porque en el momento que está dejando de ver no es muy lindo. No nos asusta tanto, de hecho a mí me ha pasado, pero son auras visuales muchas veces. O sea, después de eso, dentro de la hora en general viene el dolor de cabeza, pero en el momento que lo estás transcurriendo no es nada bonito. O sea, esos son todos como síntomas y signos de alarma que nosotros tenemos. Pero sí, o sea, la sintomatología, por eso uno a veces pregunta, ¿y cuánto duró? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo ves? O sea, no es solamente, bueno, veo más oscuro. ¿Más oscuro qué? ¿Más oscuro una parte? ¿Más oscuro un minuto? ¿Más oscuro un segundo? ¿Más oscuro todo? ¿Más oscuro de cerca? ¿Más oscuro de lejos? O sea, un montón de cosas que vamos a preguntar. Claro. Ay, te preguntaría tantas cosas, Mariana. Esos destellos que son como estrellitas, que a veces uno súbitamente aparecen ahí como en el aire y que uno no sabe ni qué es. Más que estrellitas aparecen como esas mosquitas que aparecen muchas veces, esas mosquitas, pues estrellitas a veces hay que chequearlo porque a veces es un poco la retina, pero si son esas mosquitas que aparecen y aparecen más con la luz natural y demás, en general es en pacientes mayores de 50 o en pacientes jóvenes miopes, que la gelatina de adentro del ojo, que se llama vitrio, empieza a licuarse un poco y entonces uno ve como pasar esas mosquitas y a veces son un poco molestas. Y la realidad es que cuando uno lo tiene por primera vez, también hacemos un fondo de ojo, porque justamente esa gelatina está pegadita a la retina. Entonces, al estar pegada a la retina, siempre tenemos que chequear que no tironee en ningún lugar para que tengamos que cuidar la retina de que no le pase nada. Claro.
Wow, yo también te haría tantas, Lo seguimos porque yo te digo, preguntaría muchas tantas cosas. preguntas, los brillos, esas cosas, pero me gustaría ver esta otra área de tu vida que para vos es súper importante. ¿Qué pasa con la maternidad en las profesionales de la salud? Porque vos Bien. dijiste hace un rato que necesitas más de 10 años para llegar a ser neurooftalmóloga, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Eso es un tema que entre las médicas charlamos mucho y nos pasa mucho, y a Ujú. mí me tocó como muy de cerca, y es otra faceta de mi vida que desarrollé hace un tiempo, porque en realidad yo la maternidad, eh, me casé a los 33, que ahora capaz que es bastante frecuente, pero en la época mía mis amigas se casaban un poquito antes. Los 33 no era una mala edad, y en este momento es fabuloso. Y a los 34, por ejemplo, yo empecé con todo el tema de que quería ser mamá. Y me encontré en el mundo de la infertilidad, que es un mundo enorme y bastante tabú, y que ahora se está hablando un montón y bastante triste porque uno se siente como muy solo. Y la realidad es que dentro de las mujeres médicas hay muchas, porque justamente la fertilidad a partir de así como dijimos a partir de los 40, la presbicia que dejamos de ver de cerca, bueno, la fertilidad a partir de los 37 declina. Entonces yo, por ejemplo, ahora con mis sobrinas, que ellas tienen como una visión de voy a ser madre mucho más allá de los 30, yo mi recomendación a ellas y a todo el que se me planta cerca es, bueno, congela óvulos antes de los 35, porque los óvulos, la cantidad y la calidad, hasta los 35 uno puede en general decir que está todo bien. A pesar de eso, yo empecé a los 34, o sea que estaba dentro de el momento que sí se podía. Bueno, me encontré con que no, y para que te des una idea, yo fui mamá, bueno, vos sabés porque vos dijiste que eras mi paciente, yo no lo iba a Sí, decir, sí. pero fui mamá hace 1 año y medio, o sea, yo fui mamá a mis 47 años, después de 13 años de buscarlo y después de 10 tratamientos de fertilidad, que bueno, que por suerte ahora es bastante más fácil, porque desde el año 2018 está la ley de fertilidad donde las obras sociales les cubren más, les cubren 3 por año, pero en mi época no fue así, y yo había decidido también seguir un poco con mi vida, porque si no, no hubiese llegado a 10 tratamientos. No hay muchas personas que lleguen a 10 tratamientos sin una medicación para cómo esté. Y cuando lo tuve a Milo, que Milo es como mi gran, o sea, yo creo que me costó muchísimo más que la facultad, muchísimo más que todo, o sea, mi mayor logro y mi mayor lucha fue Milo. Decidí ponerme este Instagram para ayudar a mujeres que están en la misma, no desde la medicina, o sea, ahí no soy la doctora, ahí soy Mariana, soy cercana, como doctora también, pero bueno, es diferente la charla, porque saben que no soy médica, pero sí que pasé por todo esto. Y la verdad es que una repercusión que nunca me hubiese imaginado. Yo pensé que me iban a seguir mis 200, tengo muchas amigas, muchas. Yo pensé que me iban a seguir mis amigas, mis sobrinitas que amo, y mi familia, y nadie más. Y ahora hace menos de 1 año que lo tengo, y creo que hay 3.000 personas siguiéndome y preguntándome, y los sábados hacemos sábados de preguntas y respuestas, y hay días que no puedo, digo, no puedo tener tantas preguntas, no puedo, como que digo, wow, esto es un montón. Y me encuentro a veces a las chicas, porque me piden recomendación, y justo capaz que estoy en el mismo hospital, y dicen, ay, Mariana, y ya me conocen, pero me conocen por la mamá de Milo. La otra vez me reconoció una y dice, ay, ese es Milo. Pero bueno, es algo que para mí es súper, súper importante, y es súper importante que se esté dando a conocer de que pueden congelar óvulos y hacerlo con óvulos propios si quisieran, y si no, hacerlo de la manera que sea, pero que la fertilidad es un tema, y es un tema muy importante. Y ya te digo, realmente dentro de lo que es la carrera de medicina, eh, hay muchas mujeres que quieren ser madres post 35 años y se encuentran con estas dificultades. Realmente no es lo mismo intentar ser madre antes de los 30, antes de los 35, que después de los 35. Claro, claro. ¿Y cómo es entonces la dinámica de Bebés y Familias Felices? Que ese es el nombre del Instagram.
Lo que hago en general es todos los días, bueno, el buen día de Milo, y a veces trato de proponerles temas o, por ejemplo, les fui contando mi experiencia y fui contándoles, yo hice 2 inseminaciones artificiales, cómo fueron las inseminaciones, yo después hice 3 fertilizaciones in vitro y después hice 5 donaciones hasta que llegó Milo. Entonces es contarle eso, contarles, es todo un vocabulario nuevo. Por ejemplo, yo hasta siendo médica cuando empecé con eso, de hecho la primera vez ni sabía que le decían así, pero por ejemplo hay momentos terribles de la fertilidad. Por ejemplo, en el momento que te sacan los óvulos y saber cuántos óvulos coinciden con el espermatozoide y que ese embrión funcione, le llaman embrio espera. Esa espera, que son 5 días o 3 días, dependiendo de en qué momento quieren detener como ahí el embrión para colocártelo, es terrible, porque capaz que hay mujeres que tienen 10 y de esos 10 queda 1, o que ya te sacan 1, entonces tenés que ver si funciona o no funciona. Y después, por ejemplo, cuando te lo ponen, pasás por lo que se llama beta espera, porque es la espera a la beta. La unidad beta es lo que miden en sangre a las mujeres para saber si están embarazadas, o el TSS de orina. Bueno, esos son 11 días en general, de 11 a 14 días, que son terribles, porque encima, con toda la medicación que nos ponen, es la misma medicación que si estuvieras embarazada. O sea, te sentís igual, sentís como que tenés como pinchacitos de regla, sentís que te va a venir la regla, estás sensible. ¿Por qué? Porque te ponen progesterona, porque te ponen las mismas hormonas. Entonces, no sabes si estás embarazada o no estás embarazada, pasás por toda esa angustia, y cuando llega el día y te lo haces, como muchas veces me ha pasado, yo tuve en el medio 3 abortos espontáneos, también hablo de los abortos, en el medio me descubren trombofilia, que es una enfermedad de la sangre, también hablo de eso. Entonces es como que te digo que tengo temas siempre, y lo que sí tengo fijo son los sábados, que los sábados hago sábado de preguntas y respuestas, que hoy no lo hice porque tenía como tantas cosas, porque entre todo esto tengo mi familia y mi profesión, entonces ya saben que si hay algún evento diferente, que algunas me dijeron que estaban escuchándolos hoy, así que ya van a tener más gente que escuche Famosos. Bueno. Si estamos en un evento diferente, bueno, eso capaz que no lo hago y seguimos con otra cosa. Después hago vivos con mi médica de trombofilia, que es una genia, mi médica de reproducción asistida, que es otra genia. Hablamos mucho, hay un montón de problemáticas dentro de la fertilidad. Hay problemáticas desde las obras sociales que no cubren, o que no cubren porque a veces porque no tienen que cubrir y a veces porque, bueno, que es difícil un poco todo eso. Está la problemática después de que, porque uno va pasando por etapas, o sea, primero vas a lo de baja complejidad, que fueron las inseminaciones, por ejemplo. Después pasé a alta complejidad, que son las fertilizaciones in vitro. Cada vez que vos te haces eso, tiene un costo no solo psicológico, sino como físico. Vos como psicólogo sabés. Yo, por suerte, como siempre, yo estaba muy acompañada en mi análisis en todo, pero a pesar de eso, por ejemplo, a mí se me llegó una pareja en el medio. No es tan fácil todo esto. Y después con mi pareja que vuelvo, o sea, mi marido actual, pasa lo mismo. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo puede ser que está pasando lo mismo? Y bueno, y en las últimas etapas, cuando ya pasé de la fertilización in vitro y no funcionaba, y yo dije, bueno, la tercera es como siempre replantearse, sentarme con la médica, con mi marido y decir, bueno, a ver, dame algo que me des más porcentaje, no quiero más que me digas que puede ser un 20%. Y ahí decidir si vas a la ovodonación. La ovodonación, hay muchas chicas que les cuesta un montón pasar por esa etapa. Y yo la verdad es que me enteré ahora con todo este Instagram, porque en mí, por ejemplo, no sé si es porque era médico o qué, pero a mí la verdad es que la genética me importaba muy poco. Yo lo que quería era tener un bebé, y de hecho uno de la genética, ¿qué sabe qué par de cromosomas le pasa a su hijo? A mí me gustaría que fuera, a ver, yo quería darle mi amor, y de hecho si no fuera tan difícil en este país adoptar, a mí me daban un bebé, me decían, Mariana, tomalo, y yo me lo agarraba y ya estaba. Yo quería realmente, mi tema de la maternidad era como algo inconcluso. Creo que me salvó no quedarme con todo eso, que yo le digo mucho a las chicas, porque como que les agarra como una obsesión, que se hacen un tratamiento, otro tratamiento, otro tratamiento. Yo seguí con mi vida, seguí con mis viajes, seguí con mis congresos, seguí con mis pacientes,
seguí con mi profesión, seguí con mi pareja. Y otra cosa es que yo tuve sobrinas, 4 sobrinas, y después 2 sobrinos, que mis hermanos me han hecho muy partícipes de su paternidad. Entonces, como que yo no recuerdo un día que de mis sobrinas de principio de su primario o de secundario que yo no haya ido a verlas y acompañarlas. No recuerdo un cumpleaños que no se haya hecho en mi casa, quizás, porque yo necesitaba eso y ellos me lo brindaron. Entonces, es como que yo traté de poner un poco, de hacer esa transición hacia otras cosas, y así llegó Milo. Y tampoco me maté, porque yo quería, por ejemplo, yo hacía en general un tratamiento por año. Porque eso de que las hormonas, ay, no te engordan, sí, o sea, te engordan las hormonas, la ansiedad, te engorda un montón de cosas, y entonces como que tu cuerpo se va resintiendo. Y entonces, bueno, en todas estas beta espera, después la beta espera, funcionó. Yo, como te digo, una vez funcionó, perfecto. Y después tenés que esperar a la ecografía. Y eso se llama ecoespera. La palabra espera en fertilidad es agotadora. Y la adopción, yo creo que ahora, por ejemplo, que lo tenemos a Milo, imagínate que yo ahora tengo 49 años. No puedo pensar en otro, y a mí, si vos me preguntabas cuando era chiquita, yo quería 4. Y mi marido me plantea, bueno, y ahora capaz que podemos adoptar, no me banco una espera más. O sea, no quiero esperar nada más. Claro. Mariana, te digo que, bueno, primero la historia de vida es conmovedora, y además esa constancia y ese deseo, evidentemente, ¿no?, por la maternidad. Pero qué interesante esto de las charlas, y en donde, de alguna manera, por lo que yo interpreto, bueno, cada mujer con su decisión y con sus tiempos, y esto de decir que no es un tratamiento tras otro, ¿no?, porque esto es importante decirlo, como también la adopción como una alternativa, ¿no?, que vos mismo también la hubieses aceptado, digo, y está muy bueno. Son temas dan para otros programas, tanto lo oneroso que resultan los tratamientos seguramente de fertilidad, ¿no es cierto?, asistida en todas sus modalidades, digo, como también el tema de la adopción, porque son temas muy complicados y muy difíciles. Entiendo que son tratamientos también onerosos, ¿no? También supongo que eso tiene todo un planteo en las obras sociales, que no estoy justificando ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces terminan reclamándolo vía amparo, ¿no es cierto?, ese tipo de tratamientos. En fin, da para un montón de programas. Yo, la verdad, me gustaría hacer también una preguntita sobre, volviendo a la profesión también como neurooftalmóloga. No sé, Nano, si vos tenías alguna pregunta más. Yo haría esta pregunta, digamos, la última, porque nos queda poco tiempo, pero si nos podés dar alguna indicación, alguna sugerencia, o qué estamos haciendo mal desde el punto de vista visual, digamos, o qué es lo que pasa en esta vida tan, digamos, actual, estamos con tanta computadora, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos bien, qué hacemos mal? ¿Qué tendríamos que hacer, Bien. Mariana? Eso yo lo hablo mucho con mis pacientes, aunque no es terreno neurooftalmológico, lo hablo un montón, y para mí hay algo muy importante con el tema de las computadoras, como vos decís, las pantallas y el vivir tan encerrados. Si vos pensás en el momento que menos te duele la cabeza, que menos sentís los ojos rojos, es cuando vos te vas o a la costa a ver el mar, o cuando te vas a la montaña. ¿Eso por qué es? Porque en el único momento, esto es algo para mí, algo que debería saber todo el mundo, en el único momento donde tus músculos de los ojos están relajados, es cuando vos mirás hacia el infinito, derecho al frente. Que eso en general nosotros decimos que es más allá de los 6 metros. Entonces, ese es en el único momento que tus músculos se relajan. Entonces vos pensás que nosotros, que vivimos en lugares que son más chicos que 6 metros, o estamos con la computadora o lo que fuere, estamos todo el tiempo con nuestros músculos contracturados. Imagínate lo terrible que es para nuestros dolores de cabeza, para todo. Y otra cosa, que cuando uno está frente a una pantalla o frente a una televisión, uno parpadea la mitad de lo que parpadearía si estuvieras haciendo otra cosa al aire libre. Entonces se te seca el ojo. Entonces hay algo que los yanquis, ellos siempre tienen unas reglas, pero a mí me gusta porque para algunas cosas son muy claras, que se llama la regla 20-20-20. ¿Qué significa? Que el primer 20 son minutos, el segundo 20 son segundos y el tercer 20 son pies, porque ellos miden en pies.
que para nosotros en nuestro sistema métrico serían 6 metros. O sea, la regla argentina sería 20-26, que significa que cada 20 minutos, durante 20 segundos, vos te quedes mirando a 6 metros. O sea, tenés que tener una ventana, si tu casa no tiene 6 metros, sí o sí. Mirás a través de la ventana. 20 segundos parece nada, pero cuando lo hagas vas a darte cuenta que es un montón. Y al principio me vas a odiar porque vas a decir esto es aburrido, pero después lo vas a tomar como un hábito. Y vas a aprovechar en el momento que mirás bien lejos a hacer un parpadeo consciente. ¿Para qué? Para lubricar tus ojos. Vas a ver que si lo haces al mes, no vas a tener tantos dolores de cabeza y tus ojos van a estar mejor. Genial, 20-26, me encantó. Está bueno. 6 o más, ¿no? O sea, si vos mirás... 6 o más, si mirás más, mejor. Bien. Ah, igual es 6, 6 está bien. Porque más allá el ojo no es que se va a ir para el otro lado. No, pero digo, vos por ahí no tenés 6 metros adentro de un ambiente, pero tenés la ventana. La ventana y el edificio de enfrente. Entonces enfocás el edificio de enfrente y con eso estamos. Exactamente. La ventana cerca. Tenemos que ir cerrando. Una última pregunta. ¿Cuál es entonces la parte más, lo que a vos te costó más de tu trabajo? Y desde ya, perdón, te vamos a convocar para que nos hables exclusivamente de bebés y familias felices. Cuando quieran, chicos. Tiempo. Cuando quieran. A mí lo que más me duele y muchas veces lo tengo analizado y a veces no lo puedo resolver es dar malas noticias. Y algo que nunca pude resolver, y lo saben mis amigas pobres las oftalmopediatras, es que yo no puedo ver niños, porque no tolero dar una... Neurooftalmo muchas veces tiene malas noticias, trato de darlas de manera diferente y buscarles la parte del vaso lleno, pero por ejemplo yo no tolero la enfermedad en un niño. O sea, me ha pasado de tener que decirle a una mamá que su hija tenía la leucemia, se le había declarado de vuelta por algo que pasa en el nervio, que se le infiltró el nervio, y la mamá lloraba, y yo lloraba más que la mamá, y el pediatra me decía, no podés llorar más que la mamá, y yo le dije, yo les avisé. O sea, por eso yo no hago niños, me cuesta mucho dar malas noticias, y en los niños no lo tolero. Claro. Bueno, debes tener también muchas satisfacciones, porque me imagino los pacientes que van recuperando y que van descubriendo dónde estaba el problema, y esto realmente cuando uno se encuentra con un profesional de excelencia es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Porque ya uno va en una situación complicada, así es que bueno, siempre está lo bueno, lo malo, la tristeza y la felicidad, ¿no? Es también parte de la vida. Mariana, yo tengo que despedirte y agradecerte, la verdad que ha sido un lujo. Ha sido una exposición interesantísima para nosotros, para nuestro programa, reintegrándonos de alguna manera en el año con FEN. Así que bueno, con un aplauso como lo hacemos siempre, te agradecemos tu presencia. La doctora Mariana de Virgilis pasó por Famosos Entre Nosotros, neurooftalmóloga. Gracias Mariana, muchas gracias. Bueno, y de nuevo te agradecemos a vos por haber venido, y de nuevo te vamos a convocar para que nos hable de esta otra parte de tu vida que es tan importante. También le agradecemos a nuestra operadora Eliana Gómez, que como siempre hace que nuestro programa sea buenísimo. A Fabi Barreiro, a Galería Torres Barte, Florencia Torres Barte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Muy bien, nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau.